por favor, con la mano derecha y vamos a decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta tarde y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues el Paz anda en unas conferencias con la hermana Yani y llega hoy por la tarde y ya va a poder estar con nosotros el día de mañana en los cultos. Y pues este mes, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de jóvenes saludables que dejan huella. Si se acuerdan, en todos los sermones, el pastor nos ha puesto malos ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 2 o 3 malos ejemplos. Hoy no va a ser la excepción. Pero sí, siempre cuando hablamos de jóvenes, ustedes habían pensado eso, estamos aprendiendo cosas buenas de jóvenes que dejaron huella en la Biblia. De muchachos, se habla de muchachos, se habla de jóvenes. Sí se habían puesto a pensar en eso, que también los jóvenes nos dejan enseñanzas buenas. ¿A poco no? ¿Es su hijo, hermano? ¿Sí? ¿También aprende de su hijo? ¿Sí? ¿Quién no hemos aprendido algo de nuestros jóvenes? Creo que todos, pero a veces nos cuesta trabajo encontrar las enseñanzas que estos jóvenes nos pueden dar a nosotros los adultos. A veces nuestra condición de adultos, de mayores, de maduros, experimentados, nos dicen, no, yo ya sé muchas más cosas que los jóvenes. Pero en estos 3 domingos ya que llevamos de este mes, sí, ¿verdad? Ya 3 domingos, pues hemos aprendido que también de los jóvenes son usados por Dios. Y también los jóvenes tienen algo que decirnos con sus respuestas, con la manera en la que actúan. Y en la Biblia, pues no es la excepción. La Biblia registra algunas de las, actividades, locuras, ¿no? Generalmente a los jóvenes decimos, no, estos jóvenes están bien chispados, digo yo, bien locos, bien locuras son los que se les ocurren a los jóvenes, pero hay locuras como las que vamos a ver hoy, excepcionales, que nos van a enseñar cómo ser discípulos de verdad. ¿Sí? Entonces, qué padre que este mes de la juventud podemos ahora estar aprendiendo de los jóvenes y ojalá se nos quede esa costumbre de ver a nuestros jóvenes, de estar con ellos, de buscar las cosas buenas. Yo llevo prácticamente 10 años, ya haciendo cuentas, 10 años de estar como consejeros de jóvenes. Entonces, pregúntenme, ¿no? Vi a muchos de los jóvenes que ya son mayores, pues empezando en la secundaria. Sí, los secundarios ya están, ya hasta son papás, casi. ¿Sí? Ya muchos de ellos se casaron y aprendemos mucho de los jóvenes. El día de hoy vamos a aprender de otros jóvenes saludables que dejaron huella. También vamos a ver algunos malos ejemplos que también la Biblia registra, ¿no? La Biblia es bien honesta. Dice, no, pues aquí hubo unos jóvenes que no hicieron las cosas buenas, aprendemos. Y hay unos jóvenes que hicieron cosas extraordinariamente buenas y vamos a aprender de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en esta tarde de esta manera. Estos jóvenes saludables que dejaron huella, hoy vamos a aprender de un grupo de jóvenes que son adoradores de verdad. Vamos a aprender un poquito de la adoración, ¿sí? Al principio vamos a ver qué es adorar de verdad. ¿A qué se refiere un adorador de verdad? Sí, a veces en las iglesias tenemos un concepto equivocado, en algunas, ¿qué es la adoración? Entonces vamos a aprender de esto. Y el Mateo en el que nos vamos, ya les dije el secreto. El pasaje donde vamos a estar estudiando es de Mateo 21 del 12 al 17. Ahí habla de algunos muchachos que hicieron una locura y vamos a aprender de ellos. Sí, creo que sí tenemos el pasaje en la pantalla. ¿Me acompañan a leerlo? Yo sé que algunos tienen una versión diferente, entonces yo voy a leer esta versión. Es Mateo 21, del 12 al 17. Fíjense esta escena. ¿Se acuerdan? Traten de imaginarse la escena en la que nos está presentando este pasaje de la Biblia.
dónde está Jesús, qué está haciendo, ¿sí? Para que podamos entender muchísimo mejor el contexto. Dice la palabra de Dios: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Qué interesante ver este pasaje. ¿Sí vieron dónde vienen los jóvenes ahí metidos? Con los muchachos, ¿no? ¿Qué hicieron los muchachos? Alabaron a Dios, a Jesús en esa ocasión. Fíjense, está en una situación, pues a lo mejor no de tranquilidad, ¿verdad que no? Era una situación difícil. Jesús hizo algo que trastornó todo el momento. Quitó, tiró, aventó, ¿sí? Seguramente se molestó por lo que estaba pasando alrededor del templo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Vieron? Entró Jesús en el templo de Dios. Lo recalca Mateo. Sí, era para adorar a Dios, y ahí estaban ocurriendo cosas pues que no le agradaban a Dios, y Jesús se dio cuenta y las trastornó. Y en ese momento salen los muchachos y adoran. ¿Sí? Entonces vean qué circunstancia usó Dios para enseñarnos esta tarde. Para entender el ejemplo de salud de estos muchachos, porque estamos diciendo que eran unos muchachos saludables, que eran unos jóvenes saludables. ¿De qué se refiere? ¿Por qué decimos que eran jóvenes saludables? Vamos a poner como base una importante definición sobre la adoración. En el mundo evangélico, en las iglesias de hoy evangélicas, en nuestros días, el concepto de adoración ha sufrido muchísimo. Se ha deteriorado, creo yo, ¿sí? Este concepto de adoración. Hay 4 conceptos que son los que vamos a platicar aquí. El primer concepto, algunos creen que se trata de una actividad, ¿sí? Cuando dicen vamos a adorar, dicen bueno, pues vamos a hacer una actividad en el templo. Hoy toca adorar. Sí, vamos a adorar de 6:30 a 7, o de 12:35 a 12:40. Sí, vamos a adorar. Es solamente una actividad. ¿Sí? Es un concepto no equivocado. Algunos creen que se trata de una actividad que solo se pasa en el culto. ¿Sí? Por ejemplo, si venimos antes de 11:30 a 12, pues no es posible adorar. Sí, pero hay quienes creen que solo en el culto de adoración se puede adorar. ¿Sí? Dicen, no, la adoración solamente pasa así, en el culto, durante una actividad, un tiempo circunscrito al culto. ¿Sí? Y también es un concepto incorrecto. Algunos otros creen que se trata de un tipo de música. ¿Sí? De una música que es solamente adorar. Cuando nos referimos a adorar, solamente es un tipo de música. Y ese es el punto número 4. Hay algunos que creen que solamente se trata de un tipo de música, ¿sí? De una clase de música. ¿Por qué queremos entender esto, hermanos? Pues porque los muchachos, aclamando en el templo, dijeron algo, ¿sí? Y habla el Señor que de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Entonces vamos a entender qué fue lo que hicieron, qué fue lo que dijeron. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está claro. Estos jóvenes hicieron algo que el Señor Jesús les alabó y reconoció, y que la Biblia habla de su actividad, de lo que ellos hicieron en ese momento, que fue adorar. Y estos 4 conceptos son algunos de los conceptos incorrectos que hoy en nuestros días en las iglesias pues se malentienden. Sí, adorar puede ser, no nada más es un tiempo, no nada más es un tipo de música. ¿Sí? Entonces vamos a entender qué es adorar. ¿Y a dónde vamos? A la verdad bíblica. La verdad bíblica nos dice que adorar, o la adoración, es una actitud. En Juan 9:38 se registra el testimonio de un ciego
que dijo esto. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. En algunos saben que el pastor a veces nos dice que él no entra mucho en detalles, que el griego y que el arameo y que todo eso. Pero aquí es importante entender bien la definición. Cuando hablamos de adoración, es una posición de la vida del ser humano. Literalmente, adoración significa postrarse, humillarse. Significa ponerse de rodillas ante alguien. Como en el caso del ciego que sanado de este pasaje que leímos de Juan 9:38, que dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué hizo? Se postró, se puso de rodillas. Aquí estaba el Señor Jesús y él cayó de rodillas y se postró. Eso es adoró. Eso es adorar. ¿Sí? Postrarse, ¿sí? Se entiende, humillarse, caer de rodillas ante alguien. ¿Sí? Eso es literal. Entonces, cuando puedo decir, yo voy a ir a adorar a la iglesia, pues sí se puede decir, pero entonces quiere decir eso, ¿no? Que me voy a ir a postrar a la iglesia. Pero hay también un significado espiritual, ¿verdad? Nosotros también entendemos como un significado espiritual la palabra adoración. Adoración significa adquirir un estilo de vida, ¿sí? Significa un compromiso, significa una identidad. Así que aquellos se imaginan, han visto videos seguramente de aquellas iglesias en donde están todos bailando, saltando, aplaudiendo, gritando. ¿Sí los han visto? Cantando. Pues no necesariamente es adoración, ¿verdad? Ya aprendimos algo ahorita, ya en estos 5 minutos que llevamos, ya aprendimos algo. La adoración significa postrarse, humillarse. Y no necesariamente alguien que grite y salte en un culto ya está adorando. Entonces vamos a aprender bien qué es la adoración. Entonces la adoración es mucho más que una actividad del cuerpo. ¿Sí? Aquí, pues el hermano Leo estuvo adorando porque movió las manos, ¿no? O la hermana Betsy, ¿no? Aquí estuvo adorando porque cantó. Y el hermano Ezequiel porque tocó, ¿no? Y nosotros cuando cantamos adoramos, no se circunscribe, ¿verdad? Ya dijimos a una actividad en el culto y un tipo de música, no, sino es una actitud. Adoración es una actitud, es una posición de la vida del ser humano. Es una actitud de la integridad del ser humano. Fíjense, ya nos estamos yendo un poco más profundos. Ya dijimos, no es una actividad del cuerpo. Porque también yo puedo postrarme ante alguien y no estar adorando. Literal significa eso, ¿verdad? Literalmente sí significa eso, pero puedo no estarlo haciendo espiritualmente. Entonces, fíjense, es una actitud, es una postrarse, humillarse, es una actitud de la integridad del ser humano. Entonces, la primera aclaración que tenemos que hacer con respecto a la adoración es la integridad de la vida cristiana. El pasaje de Salmo 96, 8 y 9 nos dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces, adorar aquí dice, ¿no? Dad a Jehová la honra, honrar a su nombre. ¿Cómo se honra a alguien? ¿Qué es honra? Respeto, reverencia, ¿verdad? Obediencia, ¿sí? Sumisión. Eso es adorar, ¿sí? Entonces, adorar es, entre otras cosas, fíjense lo que nos pone el pastor. Adorar es, entre otras cosas, reconocer los errores. Ya vamos entrando, ¿verdad? Ya, anoten, si no se les vaya a olvidar. Reconocer los errores es pedir perdón, es perdonar, es ofrendar, como dice el pasaje, es diezmar, es ayudar al prójimo, es predicar el evangelio, es pagar las deudas, no piratear, no copiar en los exámenes, esforzarse en el trabajo, respetar a los padres, a las autoridades y a los líderes espirituales, cumplir con nuestras responsabilidades, leer la Biblia, tener una vida devocional. Y si vivimos de esta manera, seguramente cuando vamos al culto y cantamos y aplaudimos y hacemos exclamaciones de alabanza, seguramente adoramos de verdad.
¿sí? Entonces, ven, es una actitud, como decíamos al principio, es una actitud de la vida cristiana íntegra, total. ¿Me puedo levantar en la mañana adorando? Sí. ¿Me puedo levantar y irme a bañar y ir a desayunar e ir a trabajar y trasladarme de un lugar a otro adorando? Sí. Sí, me puedo ir, regresar de mi trabajo, pelearme en el tráfico. Bueno, no solía adorar, ¿verdad? No pelearme en el tráfico, que ayer estuvo, no les tocó, de manera especial, ayer estuvo bien pesado. Y entonces, también puedo adorar en el tráfico. Y no se trata solamente de poner una música cristiana, ¿verdad? De mi actitud, de lo que yo estoy reflejando, de todo esto, de lo que ser responsable ante ya somos bien irresponsables ante ¿qué? Ante un semáforo. ¿Tampoco no? Yo me fijo mucho en eso porque pues, siempre llevo a mis hijos a la escuela. Y sí tengo la oportunidad de pasarme altos, sí la tengo. ¿Sí? Y mi hijo, ¿no? Gabriel, siempre está así, papá, no era papá, ¿no era un alto el que estaba allá? ¿No? Dije, sí, no, sí era. Entonces también esa es una manera de adorar, porque le estoy enseñando a mi hijo, ¿no? Respetar, aquí dice, ¿no? Respetar a las autoridades. A veces pensamos, ¿nuestro semáforo es una autoridad? Pues relativamente sí, para transitar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta cómo es integral en la vida cristiana. Todo cristiano adora en cualquier tiempo. Incluso cuando estás ahí discutiendo con tu jefe, o con tu papá, o con tu hijo. ¿Sí? Cuando el hermano Almazán nos dice, no pongan esto aquí, puedo adorar. Ahí está más difícil, ¿verdad? Pero bueno, también lo debo de hacer. Entonces, se dan cuenta, es un momento, no es un momento, es toda nuestra vida, integralmente estamos adorando. ¿Sí? También adoración, entonces es la integridad de la vida cristiana, es el todo de la vida cristiana, adorar. Si nos preguntaran a qué se dedica un cristiano, ¿qué es un cristiano? Adora, se postra, ¿no? Humilla, responde, respeta, cumple, lee su Biblia, tiene su vida, todo esto hace un cristiano. Entonces, si ven, así cuando les pregunten, pues, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Qué haces como cristiano? Pues yo como cristiano adoro. Y se van a decir, pues nada más cantas. No se trata solamente de eso. Sí puedo, ¿verdad? Ya nos dijo, si llego el domingo y el sábado y levanto mis manos y canto, pues sigo adorando. No es algo que ya empezó a las 12:35, ¿verdad? Y ya se acabó a las 12:40, ¿no? Sino es una acción integral. Otro concepto de adoración es que es sometimiento. Salmo 147 nos dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Fíjense, se complace Jehová en los que le temen. Y también en Miqueas 6:8 nos dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto está en Miqueas 6:8. Como podemos ver, la demanda del Señor para los seres humanos es una vida comprometida a lo que Él quiere. Si hemos aprendido que no, ser cristiano o adorar tiene que ver con ir a los cultos y pues hacer mi tarea de lo que me toca hacer en mi trabajo, y sí, pero fíjense lo que responde Jesús o Dios, Jehová, o lo que le dice a su pueblo. Su pueblo se estaba equivocando mucho, estaba yendo por otros lados que no era la adoración, y Él les dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que Dios quiere es que busquemos su voluntad, que hagamos lo que Él quiere. Eso es adorar, someterse a Dios, a su voluntad. ¿Sí? Entonces esa es la segunda cosa, adorar es la integridad de la vida cristiana y adorar es someterse. Pero también adoración es discipulado. En Juan 4:23-26 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 4, 23 al 26. Hay un canto que dice que yo quiero ser un adorador. De hace algunos años, yo quiero ser un adorador. Y no solamente hay uno, hay muchos que nos hablan de la adoración. Dios no está buscando bailadores. ¿Sí? Han visto en otras iglesias que bailan. No está buscando gente que salta. ¿Sí? Aquí también hacíamos comentarios de un muchacho, varios, ¿no? que sí se movían mucho y bailaban. Dios no está buscando esos saltadores, ni bailadores, ni gritones, ni declaradores de cosas. No, declaro. No está buscando eso. Dios no está buscando gente prendida, que nos prenda y que nos grite y que nos emocione. No está buscando eso. ¿Sí? Dios está buscando discípulos. ¿Sí? Repito, Dios está buscando discípulos, gente que queramos seguirle, gente que esté dispuesto a hacer lo que Él quiere, gente que le siga, que le obedezca y que le proclame hasta establecer su reino. Y este pasaje entonces nos habla de estos muchachos que adoraron, que alabaron. Nos vamos a aprender, ya que entendimos un poquito mejor qué es la adoración. ¿Sí? La adoración entonces es una cosa integral de la vida del cristiano, ¿verdad? Un cristiano se la pasa respirando y adorando. ¿Sí? En nuestro trato en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, nos la pasamos adorando, sometidos a la voluntad de Dios. También sometidos a la voluntad de Dios y buscando ser un discípulo. ¿Sí? Entonces el pasaje nos presenta unos muchachos adorando en el templo. ¿Sí se acuerdan del pasaje? El pasaje habla de cuando Jesús tira las mesas y se enoja porque hay gente que no está adorando en el templo de Dios. Y vamos a buscar dos ejemplos, o vamos a aprender de dos ejemplos no buenos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El pastor esta vez nos ha mostrado ejemplos de muchachos que no hicieron lo bueno. Y vamos a ver el primero. El primero mal ejemplo es de un rey mediocre y de unos jóvenes troleros. ¿Qué es un joven trolero? ¿Quién sabe? ¿Qué es un joven trolero? Que engaña. ¿Sí? Eso se refiere. ¿Sí? Nayeli, ¿a eso se refiere? Un joven que engaña. Muy bien. Le pregunto a los jóvenes porque ya esos vocabularios como que están un poco... ¿Sabía usted, hermana, que era un joven trolero? Ya sabe. Otra cosa que ya sabemos, que es un joven trolero, que engaña. ¿Sí? Entonces vamos a aprender. Ese término, hermano, por eso me quedé. ¿Qué es eso? Sí, por eso ya aprendimos, ¿no? Un joven trolero. Esos que engañan. Y vamos a ver por qué. Este es ejemplo de un rey mediocre. 10 reyes mediocres. Y vamos a leer 2 de Crónicas 10 del 13 al 16. Vamos a analizar qué pasó. Este pasaje es del rey Roboam. ¿Saben quién era su papá? ¿Quién era su papá? Salomón, un reizote, ¿no? Que híjole, que hizo un chorro de cosas, proverbios y muchos, escribió libros. Y tenemos que es registro de la Biblia que era la persona más sabia, ¿verdad? Se caracterizó por eso. Entonces tenía un papá bien grandote, Roboam, ¿no? Así que le enseñó seguramente muchas cosas. Pero vamos a ver qué hizo Roboam. Y el rey, vamos a leer la última parte, ahorita vamos a leer lo que es todo el contexto de este pasaje. Dice, y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Entonces vamos a analizar esto que pasó. Su nombre, el nombre de Roboam, que ya dijimos es descendiente de David, ¿se acuerdan? David también un gran rey, guerrero, ¿sí?
que era eso la mejor cualidad que tenía, que su corazón era el conforme al corazón de Dios, ¿se acuerdan? A la voluntad de Dios, así lo dice la Biblia. Luego viene Salomón, y entre estos dos reyes tienen un periodo de grandeza del pueblo de Israel. Y llega Roboam, que su nombre significa el pueblo crece, o es ensanchado, ¿sí? Cuando algo crece se le decía Roboam, ¿no? Ese es el nombre. Pero es irónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el hijo de Salomón y el hijo de una amonita llamada Naama, así se llamaba su mamá, Naama, ¿sale? Su padre Salomón ya había muerto y él era el heredero al trono, ¿sí? El pueblo había amado a su padre, ¿sí? Salomón era querido, ¿sí? Fue respetado por todo lo que hizo y porque se dejó en mucho tiempo usar por Dios. Entonces, el pueblo había amado a su padre, pero pidieron a Roboam, su hijo, que les liberara un poco la carga de los impuestos. ¿Sí? Había impuestos que tenían que pagar al reino, todos los judíos. Y lo que le habían pedido a Roboam, le dijeron, oye, ya murió tu papá, está bien. Y tenemos grandeza y este es un pueblo grande y estamos en opulencia y estamos creciendo y estamos bien. Lo que le dice el pueblo a Roboam, le dice, baja un poco los impuestos. No, quítanos así un poquito de impuestos, no sea tan estrecho, ¿no? Tan exigente los impuestos que tú nos estás pidiendo. Y los ancianos y los consejeros de Salomón le dijeron a Roboam, hazle caso al pueblo. Los ancianos le dijeron, sí, puedes bajar un poco los impuestos. Libérales de esa carga y les concediera su petición para ganárselos. ¿Qué hubieran hecho como pueblo si ese Roboam pues responde a esa petición? Se los hubiera ganado, ¿no? Qué padre. Si el pueblo hubiera respondido por él, ¿no? El pueblo hubiera dado la vida por él o luchado por él, lo que sea. Pero él también, aparte de los ancianos, le pidió consejo a quienes creen, a los jóvenes, a sus amigos. Sí pasa también, ¿verdad? A veces como que los jóvenes andamos así, pues oigo lo que me dicen mis papás, a veces no les pido consejo, pero me los dan. Y ahí están los consejos. Pero para balancear a ver qué tan diferente puede ser o qué tan ciertos son los consejos de mis papás, voy con mis cuates, con mis compadres, con mis amigotes. Y voy y les pido consejo. Hizo lo mismo Roboam, les pidió consejo a sus amigos. Y estos le dijeron, trátalos con dureza, sé más duro, hazles pagar muchísimo más impuestos. Dice el pasaje, ¿no? Que si él los castigó con azotes, yo los voy a castigar ¿con qué dijo? Con escorpiones. O sea que se estaba poniendo dura la cosa. Él estaba diciendo, no, yo voy a hacer más pesado el yugo para ustedes. Roboam rechazó el consejo de los sabios y siguió el consejo de los jóvenes como él. ¿Sí? Rechazó el consejo de los sabios, de los ancianos, y aceptó el consejo de los jóvenes. ¿Y el pueblo qué hizo? Lo abandonó. El reino se dividió. De hecho, esta es una de las, ¿se acuerdan que después de esto siempre ha habido dos reinos en Israel a partir de aquí, que el reino de Israel y el reino de Judá? Muchos dijeron, pues David, ahí te ves, ¿no? Descendencia de David, rey de David, no queremos más trato contigo. Y aquí se divide el reino. Graves consecuencias de una decisión, fíjense, ¿se fijaron? De una decisión mal tomada, de seguir con malos consejos. ¿Y de quién? De alguien en autoridad, como el rey. La verdad es que si le hubieran echado agua fría, el pueblo la abandonó y el reino se dividió. Entonces podemos decir que su reinado fracasó. Sí, su reinado fue chafa. Venía, ¿no? El pueblo de Israel de un reinado muy, muy poderoso, de conquistar cosas, de pueblos, David. De gran opulencia, de riqueza, de sabiduría, de dirección, de Salomón. Y luego llega Roboam y echa a perder todo. Por un consejo por una decisión tomada de un mal consejo. La verdad es que si le hubieran echado agua fría en la madrugada mientras dormía, o un pastelazo en el rostro en la boda, o si le hubieran puesto laxante en su refresco, no le hubieran hecho tanto daño. Sí hacen los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo de las bromas que hacían, no se las voy a contar, pero sí hacían bromas así pues, pesaditas como estas.
un pastelazo en el rostro en la boda. Luego, ahora suben, ¿no? Así que como que ya son los pastelazos muy comunes. Y sí, se da uno risa, pero pues son de las bromas que hacen los jóvenes. Dice otra, echarle agua fría en la madrugada, echarle un hielo mientras duerme. Ya le estoy yo aumentando. ¿Sí? Si hubieran puesto laxante en su refresco. ¿Sí? Son bromas pesadas. Pero que estas bromas no le hubieran hecho tanto daño como el que le hicieron con sus consejos. Sus amigos, los mismos de su edad, esos jóvenes a quienes él le pidió consejo, le hicieron un daño tremendo a Roboam. Él era insensato, él era débil de carácter y él le siguió el juego y fracasó. Joven, abro el paréntesis, aquí el pastor siempre nos aclara que él se le dirige a los jóvenes, ¿verdad? Pero siempre podemos aprender nosotros los adultos también. Entonces, joven, esto se parece mucho a los que algunos jóvenes hacen hoy en día. ¿Cuándo? Pues cuando desprecias la opinión de los viejos, solo porque son viejos, y si no la analizas, ¿no? Ahí denle un codazo al joven que está ahí al lado suyo, hermano, es momento, despiértelo. Otro, esta situación, ¿cómo se puede presentar en nuestros días? Joven, cuando buscas aprobación de jóvenes de tu edad, con los mismos problemas, con las mismas luchas, sin entender que como tú, están confundidos y son inexpertos, ¿verdad? Entonces también se parece, también se presenta en estos días, sí, también se presenta. Joven, cuando pretendes ejercer una autoridad que no te has ganado con servicio. Fíjense bien, cuando pretendes ejercer una autoridad que no te has ganado con servicio. Aquí Roboam no había hecho nada. Y él quería usar la fama, ¿no?, de sus papás, de su abuelo. Entonces aquí no había hecho él nada, no había servido. Y era su primera oportunidad de servir. También, joven, ¿cómo se parece esta situación cuando exiges tus derechos sin respetar los de los demás? Cuando eres arrogante. No, eso no pasa en nuestros jóvenes, ¿verdad? No, eso no. Cuando eres insensato. No sé de quién está hablando. Cuando eres arrogante o insensato en el trato con la gente, también pasa esta situación. También está repitiendo el error de Roboam. Cuando te dejas trolear, ¿o qué dijimos que era? Engañar. Cuando te dejas engañar por aquellos a los que les importa poco lo que te pasa y desatiendes el consejo y la preocupación de quienes te aman o se preocupan por ti. A mí sí me sorprende cómo mi hija, pues tengo una hija adolescente, ¿no? Así a nosotros nos escucha así como que, sí, así como que ni nos hace caso. Pero cuando habla con sus amigos, no hombre, no pierde detalle. Ya la estoy aquí quemando, perdón, Michelle, pero bueno. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Así de, sí, es cierto. Sí, a veces los amigos nada más dicen, pues, ni les importa tanto como a nosotros los papás. Nos importa la decisión que puede tomar Michelle, ¿no? O su hijo, o su hija, su sobrino, su sobrina. Entonces, fíjense, cuando te dejas engañar por los que le importa poco tu vida, por lo poco lo que pases, y desatiendes el consejo y la preocupación de los que te aman y se preocupan por ti. La vida de Roboam pudo haber, fíjense, una decisión, y iba empezando en su reinado. Esta decisión, la vida de Roboam cambió mucho. Su vida pudo haber sido una vida de adoración, es decir, de obediencia a Dios, y seguir la buena fama, ¿no?, de sus papás, de su abuelo, y de seguir que el pueblo de Israel fuera siendo un pueblo, adorando a Dios. Él desechó todo eso. Sin embargo, fue una vida de tristeza y de fracaso. Entonces, este es un ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿sí? No debemos dejarnos engañar por unos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes troleros, le dijimos. Otro mal ejemplo es el mal ejemplo de un joven desvelado. ¿Sus jóvenes se desvelan, hermano? ¿Sí se desvelan? Sí, se desvelan mucho, ¿sí? Y este es un ejemplo que viene en la vida de un joven que vamos a aprender que se desveló. Vamos a hablarle así. Vamos a decirlo así. En Hechos 20, del 7 al 12, está registrada la historia de este joven llamado Eutico. Y se las voy a leer. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente.
Entonces les quería decir muchas cosas, porque ya se iba. Y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Así, platicando y respondiendo dudas. Seguramente querían aprovechar de su presencia. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sí, pues aquí podemos decir, bueno, no hay que ser tan severos con Eutico, ¿sí? La verdad es que eso de dormirse en el culto, puede tener muchas razones, muchas. Entonces, no vamos a criticarlo duramente a Eutico, ¿no? Vamos a darle chance, digámosle así. Estaba enfermo probablemente, o estaba desvelado porque pues, era muy tarde, o trabajó mucho, estaba muy cansado, llegó de hacer ejercicio y luego de haber trabajado, llegó, hizo ejercicio, no sé, se cansó durante el día y se durmió, ¿no? Lo que sea. O estaba estudiando, ¿no? Los jóvenes luego se desvelan estudiando mucho. No se ríe, hermana, sí estudian. Sí estudian largamente en la noche. Entonces no sabemos cuál fue la causa por la cual pues, se durmió, ¿sí? Pero usemos su accidente como una metáfora para decir, cuidado con ser un desvelado y un dormilón. Y creo que podemos sacarle provecho si convertimos este accidente en una parábola, ¿sí? Que tenga una moraleja de lo que realmente hacen algunos jóvenes. Entonces, joven, tú te estás pareciendo a Eutico, esta actitud de Eutico de desvelarte y de estar dormido cuando haces esto. Cuando le dedicas mucho tiempo al mundo y después no puedes dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Cuando prefieres dedicarle cosas a las cosas que no son de Dios, al mundo. Y ya después no tienes tiempo para venir al culto o asistir. Ahora que estamos en el mes de la juventud, ¿no? De asistir a todas las actividades que tenemos como jóvenes, en los sábados y los domingos que estamos participando en muchas cosas que estamos haciendo. No, ya no te da tiempo. ¿Por qué? Pues porque le dedicas más tiempo al mundo. También te pasa que eres un joven desvelado o dormilón cuando te desvelas el viernes o el sábado en un antro o en una noche de juerga y después te estás durmiendo en el templo. Aquí dice. Cuando se te dificulta poner atención a los sermones, especialmente cuando se diserta largamente como Pablo. A mí me encantan los sermones, ¿no? Así el pastor cuando habla y cuando dice y con los puntos y los 3 puntos y sus acrósticos, ¿no? Yo luego intento hacer un acróstico, luego a ver, joven, no, pues no me sale, al pastor le salen así. Y es padre entender, ¿no? Así cómo le hace y cómo las palabras y cómo, él ya tiene esa habilidad. Y sí, luego diserta largamente, ahorita vamos a aprovechar que no nos está viendo, apaguen el internet, no. Luego diserta largamente, ¿verdad? Pero dice aquí, a veces se nos dificulta poner la atención en el sermón cuando se diserta. ¿Por qué? Pues porque tu mente está habituada a otro ambiente, al ambiente del mundo, y no al ambiente del reino de Cristo. Cuando se hablan de cosas, de qué es la adoración y que aprendimos ya 3 puntos respecto a la adoración, así pasa. Te va a pasar así como el joven de ser un desvelado y dormilón cuando te pasa esto. También cuando te la pasas muy bien en actividades del mundo, pero te aburres en los cultos. Dicen, ¿a qué hora va a terminar? ¿No? Ya me quiero ir. Ya quiero estar allá afuera platicando con mis amigos, aunque sean de la iglesia. ¿Sí? Porque ya el culto me aburrió. Cuando tu actitud en el culto perturba a otros. ¿Sí? Cuando estás distraído o distrayendo a los demás, porque estás platicando o noviando o apapachándote con alguien, contestando tu cel o actualizando las cosas, tus mensajes, tu muro, lo que sea. Eso también es una actitud como este chavo, ¿no? Es un joven desvelado y dormilón, que no está atendiendo lo que Dios quiere que atiendas. Eutico estaba en un culto de adoración. Imagínense, estaba con Pablo. ¿No les hubiera gustado así oír a Pablo hablar así de viva voz? No sé, así como... Yo sí siento que hablaba así como hablaba en romano, ¿no? Como todo lo que escribió. Dije, a ver, dímelo otra vez porque no te entendí.
¿no? Así como que nos lo tenía que decir 3 o 4 veces, así como palitos y bolitas decimos. No, pero hubiera sido padrísimo tener la selfie ahí con Pablo, ¿no? Así yo estuve con él, ¿no? Estuve en su sermón, en su culto. Estaba en él un culto de adoración Eutico, que fue interrumpido por su accidente. Él interrumpió la disertación. Entonces, muchachos, asegurémonos de experimentar la resurrección que él experimentó. Él revivió, ¿sí? Entonces, muchachos, pues, esa es una invitación a experimentar esa resurrección, a volvernos vivos, a no dormilones y no desvelados. ¿Sí? Entonces este es el segundo ejemplo, mal ejemplo, ya llevamos 2, ¿verdad? Roboam, que le hizo caso a los troleros, a los que lo engañaron. Eso no debemos hacer, jóvenes. Y la otra, pues no te seas un dormilón ni un desvelado, ¿va? Y vamos a ver ahora el buen ejemplo del grupo de adoradores de verdad, que nos habla este pasaje que estamos estudiando. Vamos a leer una vez más el testimonio de estos jóvenes. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Si entendemos el contexto en el que surge este momento de alabanzas, entenderemos que se trató de una genuina experiencia de adoración. El Señor Jesús entra a Jerusalén desafiando a las autoridades. Ya tenían pleito casado, ¿no? Ya Jesús ya no podía entrar muchas veces a la ciudad, ya menos a Jerusalén, porque lo estaban persiguiendo. ¿Se acuerdan los fariseos cómo eran? Siempre le buscaban cositas, ¿no? Que dijera y lo querían acusar. Entonces ya entrar directamente a Jerusalén era un acto valiente de nuestro Señor, ¿sí? Los estaba desafiando a las autoridades religiosas, ¿sí? Entonces no le importaban que estuvieran allí porque Él tenía un mensaje que dar. 2, en la entrada triunfal, ¿se acuerdan? El Señor también desafió las tradiciones y las costumbres religiosas de aquellos días, ¿sí? Entonces también ya lo había hecho, ya lo iba a hacer. Jesús desafiaba a las autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque quería hablar de la verdad. Quería, así como en los pasajes que leímos del Antiguo Testamento, que el Señor les decía, se están equivocando en adorarme. Yo lo que quiero es un corazón arrepentido. ¿Se acuerdan que les decía a los israelitas? Y aquí Jesús también estaba interesado en decirle eso a los israelitas, a los judíos. Se están equivocando. Y desafiaba a las autoridades. Aquellos jóvenes creyeron en Él, aceptaron sus ideas, alabaron sus acciones y lo reconocieron como el Mesías. Estas 3 cosas hicieron. Aceptaron sus ideas, porque el Señor Jesús, ¿qué acababa de hacer? De tirar las mesas de los cambistas y las mesas de los vendedores. Yo creo que tenían ganas de hacerlo ellos, ¿no? O a lo mejor lo habían platicado en algún momento. Oye, esto no es correcto. Esto que están haciendo aquí en el templo, nos están engañando. No es lo que Dios quiere. Y que haya llegado Jesús y que lo haya hecho, pues se unieron a Él, ¿sí? Aceptaron sus ideas, alabaron sus acciones y le reconocieron como el Mesías. Su testimonio entonces, ¿qué le pasó a los religiosos? Los molestó. El Señor defendió a los jóvenes. Si se fijan bien en el pasaje, los líderes religiosos empezaron a decir, ¿estás oyendo lo que dicen estos cuates? ¿Estás escuchando lo que están cantando, lo que están diciendo? Hosana al Hijo de David. Se indignaron. Definitivamente el Señor defendió a los jóvenes con el argumento de una profecía del Salmo 8. Y definitivamente aquello era mucho más que cantos y exclamaciones. Aquello era algo que procedía de más adentro del espíritu convertido de aquellos muchachos. Aquellos muchachos podemos decir que eran verdaderos adoradores, que estaban percibiendo el mensaje de Jesús claramente, diciendo, esto no se debe hacer. Y ellos convencieron y alabaron al Señor Jesús por lo que acababa de hacer. Entonces, pues sigamos sus huellas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para actuar como verdaderos adoradores, como estos muchachos lo hicieron? 1, adoremos aprovechando los cultos para crecer y para relacionarnos y fortalecernos. Aquellos muchachos cantaron y exaltaron el nombre del Señor.
como resultado de una adoración genuina de sus vidas. Como les digo, yo creo que ya lo bebían, ya tenían esa inquietud, ya estaban diciendo, esto no es lo que Dios quiere. Seguramente Dios ya había tratado con ellos y les había dicho, ¿no?, en su manera de ver las cosas, esto no está bien. Y llegó Jesús y lo pudieron adorar. Cantaron en nombre del Señor. Lo que hicieron molestó a las autoridades, así que fue una acción peligrosa. También desafiaron a la autoridad. ¿Sí se fijan? O sea, no solamente Jesús lo hizo. Después ya así con todo tirado, ¿se imaginan el reguero? Y ahí estaban cantando y adorando al Señor y diciéndole, eres tú el Mesías. Así le estaban diciendo, tú, reconocemos que tú eres el Mesías. No, hombre, eso enojó muchísimo a los líderes. Pero eso fue algo que no pasó de un día para otro, así en ese momento. Seguramente ya lo conocían. Fue una acción peligrosa. Podrían haber sido expulsados de la sinagoga. El pastor también nos ha dicho eso, que el ser expulsado de una sinagoga significaba así como que el exilio, ¿no?, de todas las relaciones que pudieras tener. No podías intercambiar tu trabajo, no lo podrías hacer de una manera abierta. ¿Sí? Te expulsaban, te exiliaban. No podían hacer más tratos contigo. A eso se arriesgaron los muchachos, a ser expulsados de la sinagoga. No fueron insensatos como Roboam. No se durmieron como Eutico. No se quedaron así como que calladitos. Y no le hicieron caso a las autoridades religiosas. Adoraron. A veces la adoración implica eso, ¿verdad? Joven, asegúrate de valorar la importancia y la utilidad de los cultos. Las clases, los grupos celulares, los retiros, los campamentos, todas las actividades que hacemos, ¿para qué? Para que aprendamos a relacionarnos con Dios. Dios quiere fortalecerte y hacerte crecer. Nunca sabemos qué es lo que Dios usa para que un joven se convierta en un adorador y no sea un desvelado dormilón, ¿no?, ni alguien que le hace caso al malo. Sí, a mí me sorprende cómo hay actividades que uno, así les digo que estoy así como que inmiscuido con todo esto de los jóvenes desde hace tiempo, y luego cuando vienen y me platican, es que a mí lo que me tocó fue lo que tú ni te imaginas. El testimonio de un muchacho ayudándole a una muchacha, diciéndole, leyéndole la Biblia. Dice, es que no entiendo cómo los jóvenes, así me dijo un niño, cómo los jóvenes pueden hablar de la Biblia. Le impresionó muchísimo que un joven le estuviera explicando de la Biblia a otra niña en un campamento. Hicimos nosotros ahí actividades y juegos de liderazgo y de equipo había conferencias preparadas, muchas cosas. Pero a ese joven lo que le impresionó fue cómo un joven chiquito, secundario, le estaba hablando con la Biblia, verdades a una chica más grande que él, y eso le impresionó. Y sigue en nuestra iglesia. Si uno nunca sabe qué actividad, si en el culto te va a decir algo, si va a usar a alguien, a una actividad, un canto. Yo siempre he dicho que admiro mucho a los que escriben cantos y a los que cantan, porque hay muchos cantos que son como que letra mía, que me hubiera gustado a mí escribir. Entonces dices, pues sí, es cierto, un canto también nos habla. El Salmo 23 que nos cantábamos al iniciar el culto, ¿no? Dices tú, es cierto, Jehová es mi pastor. Y decirle eso y cómo se escucha y cómo lo podemos expresar en un culto, nos dice cosas. Entonces, Dios quiere fortalecernos, hermanos. Y acuérdense que estamos hablando de sí, en enfoque a los jóvenes, pero también, hermano adulto. Dios quiere fortalecerte en cada culto, en cada actividad. Son útiles los cultos, las clases, los grupos celulares, los retiros. Dios quiere fortalecerte y quiere hacerte crecer. 2, joven, desarrolla tu capacidad para poner atención y aprovecha la oportunidad que Dios te da para ser bendecido con su palabra expresada en cantos, en testimonios, en oraciones, en lecturas, en sermones. Poner atención en un culto es más sencillo que escuchar en un antro. Sí, pues por la música, ¿no? No escuchas nada. Es más edificante que una clase de biología. Sí, un culto es más edificante que una clase de biología, aunque no lo creas. Te cuesta trabajo creer. Una clase de química, yo soy químico. Más edificante el estar en el culto.
Que una clase de química sí, y me gusta mucho. Que una clase de matemáticas, de integrales, de ecuaciones diferenciales, de cálculo de varias variables. Sí, es más edificante un culto. Y tú lo haces. Usa tu capacidad en el reino. Joven, asegúrate de crecer cada día. Dejar de crecer es estancarse, y estancarse es retroceder. Y retroceder puede llevar a la muerte, o por lo menos a la esterilidad espiritual. Entonces, hermano joven, hermano adulto, asegurémonos de vivir los cultos como una experiencia genuina de adoración. Estamos expresándole a Dios lo que queremos hacer con su voluntad, ponernos de acuerdo con Él. Siempre nos dicen, ¿no?, a los que estamos casados, la comunicación clave, ¿verdad? Básica. Aprendan a comunicarse. En un culto lo que pasa es, estamos aprendiendo a comunicarnos con Dios de una mejor manera, entre todos. Porque lo hacemos, ya dijimos, la vida del cristiano es íntegra. Es todo momento, estamos adorando y buscando a Dios. Pero aquí en el culto, qué padre es saber que como Betsy canta y como Ezequiel toca, ¿le están tocando a quién? A Dios. Y qué padre que usa sus vidas, ¿no? Qué padre que pueden expresarlo y usarlo aquí, su talento. Fíjense, es una expresión que los hermanos que recogen ofrendas, ¿se imagina a esos hermanos así, como los todos serios, recogiendo ofrendas, ¿sí?, trabajando aquí en servirnos, que estemos bien, que esté la luz, que esté el micrófono, todo? ¿Y por quién lo hacen? Por el Señor. Entonces, un culto de adoración es eso, es una experiencia genuina de adoración. Cada uno de los que estamos aquí, estamos expresando eso. Y hermano, velos. Por eso esa de la bienvenida es padre ver quién está. Estamos juntos para adorar a Dios. En un culto reconocemos eso. Es una experiencia de adoración a Dios perfecta. Que estamos, Padre, está Dios escuchando y viendo lo que cada uno estamos haciendo para adorarle. Y qué padre saber que hay otras personas que lo están haciendo con nosotros. Entonces, asegurémonos de vivir eso en los cultos. 2, adoremos uniéndonos a la revolución de Jesús. Fue una revolución ese evento. ¿Se imaginan? Aquellos muchachos adoraron en condiciones muy especiales. El Señor había armado una trifulca en el templo. Debemos entender que cantaron y alabaron al Señor en medio de mesas derrumbadas, de animales escapando. ¿Se los imagina así? Las ovejitas, los tórtolas, las palomas así escapando, las monedas tiradas así en el piso, los que estaban allí tratando de ver qué pasaba y recoger sus cosas. Se armó una revolución el Señor. Mucha gente estaba enojada ahí y se preguntaba, ¿qué está pasando? Podemos decir que habían entendido que aquello era una revolución espiritual y estuvieron dispuestos a unirse a ella. Joven, asegúrate de entender que el reino de Cristo es una revolución que se opone a las modas del mundo. Eso es una revolución, ¿verdad? Se opone a algo. ¿A qué se opone la revolución del Señor? Al mundo. Asegúrate, joven, de seguir a Jesús y de entender que seguir a Jesús también significa darle la espalda y rechazar y combatir los valores y estrategias y costumbres del mundo. Sí, cuando seguimos a alguien le damos la espalda a otra cosa, ¿no? ¿Sí o no? Cuando estoy siguiendo a alguien, así literalmente, pues le estoy dando la espalda a otro que va para el otro lado. Entonces, esto nos dice que asegurémonos de entender que seguir a Jesús es darle la espalda al mundo. Joven, asegúrate de entender que la revolución de Jesús nos desafía a transformar. Ese momento en ese momento se transformó esa actividad. Las personas que estaban allí vieron de una manera diferente, vivieron un espectáculo en el cual estaban viviendo una revolución. Y la revolución de Jesús nos desafía a transformar eso, incluso algunas posturas religiosas, porque estaban en el templo, en el exterior del templo. Si ahí se reunían para comprar esas cosas e intercambiarlos, lo que traían, por lo que los fariseos decían que era apropiado para llevar a Dios, ahí estaban. Entonces, es incluso entender que la revolución nos desafía a transformar. Atrevámonos a confrontar nuestras ideas con la Biblia y seamos valientes para reconocer nuestros errores y cambiar. Y asegurémonos entonces de estar unidos a la revolución espiritual que Jesús nos propone. Entonces Jesús nos propone una revolución, unámonos a ella.
Entonces ese es el punto número 2. Adorar es unirnos al cambio, a la transformación que Jesús produce. El punto número 3. Adoremos profundizando en nuestra experiencia de discipulado. ¿Se acuerdan? Los religiosos administraban el templo, habían construido alrededor del edificio principal una serie de atrios, de salones, en los que había limitaciones. Los más lejanos pues eran para los extranjeros, luego seguían las mujeres, luego seguían así por algunas características que ellos habían definido. Había atrios en los cuales no podían pasar los extranjeros hasta aquí, luego las mujeres hasta aquí, luego cierto tipo de judíos hasta aquí, ¿sí? Entonces ellos habían hecho esa diferenciación. Todo sucedió en el atrio más amplio, en el exterior, donde todos estaban, todos podían estar, todos podían ver. Pero había un atrio más interior, en donde solo los judíos podían entrar. Otro más, donde solo los varones judíos podían entrar. Y después estaba en donde solo los sacerdotes podrían entrar. Además, para que la gente realizara sus ofrendas, tenía que cambiar sus monedas por las monedas del templo. ¿Sí? Yo llevaba mi billete de 20 pesos, 50 pesos, y ahí me lo cambiaban por una moneda apropiada para el templo. Además, había una comisión para evaluar a los animales para el sacrificio. Si yo llevaba mis palominos, mis tórtolas, ellos me decían, no están bien, tienes que comprar aquí. Había trampas, ¿sí? Había corrupción. ¿Sí? Estamos hoy familiarizados con esa palabra, corrupción. ¿Había corrupción? Sí había. Podemos decir que todo era un negocio redondo. No nos confundamos, no se trataba de una kermés como la hacemos, ¿verdad? Nosotros. ¿Les gustan las kermeses? Sí. A mí me encantan. Una venta pro templo, no era igual. No nos confundamos, no se trataba de eso, no se trataba de un negocio se trataba de un negocio para beneficio de ellos. Hacían trampa, eran corruptos. Además de todo, impedían a la gente acercarse a Dios. Eso era lo peor. Que la gente llegaba de acuerdo a las tradiciones judías con la ofrenda que correspondía para lo que iban al templo. Ellos tenían designado ya si llevaban 2 palomitas y que una harina, una masa, un pan hecho de masa, aceite. Llevaban ciertas cosas de acuerdo a el propósito de su visita a la iglesia, al templo. Entonces, llevaban ya una disposición a adorar y se la quitaban. Esa circunstancia de allí del exterior del templo les quitaba esas ganas de llegar a adorar. Decían, yo tengo que pasar por la aduana, ¿no? De todos estos fariseos que hacen negocio y que hacen trampa y que nos quitan eso, ¿no? Lo más triste era eso, que les quitaban las ganas de adorar. Por eso, todo esto fue lo que hizo necesaria la acción del Señor. Lo maravilloso es que aquellos muchachos que habían crecido con aquella tradición experimentaron el mensaje de la nueva propuesta, se unieron al Señor y decidieron seguirle. Entonces, hubo quien respondió favorablemente a esto que hizo el Señor Jesús. Entonces, esta es la invitación, joven. Asegúrate de seguir a Jesús de manera integral. Deja que transforme, que revolucione tus ideas. Se reconoce que los jóvenes, ¿no?, son los más revolucionarios, pero a veces son los que más trabajo cuesta que revolucionen sus ideas y las transformen a lo que Jesús quiere, a lo que Dios quiere. Entonces, déjate transformar tus ideas, que revolucione Jesús, tus relaciones, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Asegúrate, joven, de vivir la nueva mayordomía del reino. Reconócelo como dueño de todo lo que tienes, de todo lo que eres, de todo lo que sabes, y hónralo entregándote por completo. Asegúrate, joven, de no solo al asistir a los cultos, a la unión de jóvenes y otras actividades. Es muy fácil asistir a todo. Más los jóvenes pues tienen ganas de verse, ¿no? Y pueden estar reuniéndose pues nada más por eso. Pero dice esta enseñanza que nos convirtamos en un discípulo de Jesús. La Biblia dice que los demonios también creen, ¿no? Sí dice, ¿no? La Biblia. Creen y ¿qué pasa? Y tiemblan. Pero nosotros hemos sido desafiados a convertirnos en seguidores. No nada más a creer, sino a seguirlo, a ser aprendices, a ser chalanes, a ser alumnos, a ser discípulos en constante crecimiento. Es triste, pero algunos jóvenes asisten o dejan de asistir, trabajan en un ministerio o dejan de trabajar, dependiendo de sus relaciones sentimentales.
¿verdad? Pasa mucho, mucho. Que si estoy con alguien, pues pasa de las dos cosas, ¿eh? Así que estoy con alguien, no, si estamos trabajando, bien padre, con mi pareja, mi novio, mi novia, y ahí estamos, ¿no? Dándole duro a las clases con los niños o con los bebés o con, ¿cómo se llama? Con poner fundas y recoger con los diáconos. Pero, no, hombre, tronamos, quién sabe dónde fueron, ¿no? Así pasa mucho. Dejan de asistir, dejan de trabajar, dejan de servir, dependiendo de eso, de cómo está su relación sentimental. Podemos dividir las etapas de algunos en los noviazgos que han tenido. Si los deja la novia o el novio, ya no asisten y ya no trabajan, como si el Señor tuviera la culpa de sus aventuras sentimentales. Algunas de las cuales, por cierto, están fuera de su voluntad. Incluso algunos se alejan en forma definitiva por los problemas interpersonales que llegan a tener, como si el Señor ocupara un lugar secundario en sus vidas. Otros circunscriben su cristianismo en circunstancias estudiantiles o laborales. Primero nos pedían que oráramos, ¿no? Para tener un lugar en la prepa. Aquí pasa siempre que hay exámenes en la prepa o en la poli o ¿cómo se llama ahora? Ceneval, ese examen. Tenemos a muchos jóvenes estudiando, dicen, ¿no? Que estudian y nos ponen a orar a toda la iglesia. ¿A poco no? Y que quiero entrar a la prepa. Sí, quiero que el Señor ya me dijo que es la prepa 8, la mejor. ¿No? Ay, no, bueno, no. Que la UNAM, no es cierto, tampoco. No, que quiero entrar a la UNAM o al poli o a medicina o a la prepa, a lo que sea, y nos ponen a orar, ¿no? Y ahí estamos orando. Y luego entran, ¿y ahora qué pasa? Es que ya no voy a los jóvenes, ya no voy a la iglesia, porque es que tengo mucha tarea. No me alcanza el tiempo y los domingos los tengo que dedicar a hacer tarea, a estudiar, a leer. Entonces, los que trabajan, ahí estamos orando. Señor, dale un trabajo a estos jóvenes que ya terminaron su carrera. Que darles el mejor trabajo, darles una posición, darles un buen empleo. Algo, Señor, donde puedan desarrollar sus habilidades. Todo lo que tú les has dado. Ahora, y ahí hay muchos jóvenes, ¿no? Pidiendo eso. Encuentran el trabajo y ¿qué pasa? Dejan de asistir. Ya no vienen. Es que estoy cansado. Es que si esta semana fue muy pesada, entonces pues ya no voy a las actividades. Los que trabajan se alejan por temporadas y de jóvenes activos pasan a ser empleados que asisten al templo como ir a misa. No me malentiendan, hay circunstancias reales que debemos considerar, pero hay jóvenes que se alejan del trabajo y de las actividades comunitarias, pero podemos ver por el testimonio de las redes sociales que se la pasan con sus amigos del trabajo, en fiestas, en viajes. Ahora es bien fácil verlo. ¿No? Pues sí, luego yo ahí estoy como consejero, no es que me guste, no me gusta el chisme, pero pues ahí estamos en amistad, ¿no? Que ahí estoy viendo que Betsy dónde anda, si le checo, que Ezequiel, ¿no? Jóvenes, que dónde andan los que pues yo les di discipulado, ahí estoy. Luego ahí les escribo alguna cosa, sí, pues ahí estamos viendo, ahora es más fácil, ¿no? Como que evidenciar dónde andan, qué están haciendo, cuántos versículos bíblicos ponen y todo eso, o si no ponen, ¿sí? Si están en las actividades de la iglesia o no, qué están aprendiendo, quiénes son sus relaciones, así estamos. Y sí, pues lo tengo que decir, así los consejeros, así luego nos llamamos. Oye, ¿ya viste a Nayeli? ¿Ya viste? No manches, ¿dónde está Nayeli? No ha ido. Háblale, por favor. No, sí, es de verdad, así lo hacemos. A veces ahí nos damos cuenta de que sí, alguien no ha venido y tenemos que hacer una intervención, ¿no? Consejeril. Sí, le hemos hecho, así le hemos hecho. Entonces, así pasa. Aseguremos entonces, hermanos, de no solamente ser creyentes, sino de ser discípulos. Y hay un desafío a adorar entonces. En la poesía Muerte en el Círculo Romano de Juan Antonio Cabestany, que describe la muerte del cristiano llamado Marciano, que el pastor nos las ha platicado muchas veces aquí, ¿sí se acuerdan? Dice en el clímax del poema, este clímax dice, César, ¿no? Habla Marciano, César le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muere inocente. Y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto,
creo en Jesús, practico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento. Entonces es un testimonio de un mártir cristiano que es muerto en el Coliseo por su fe. Y él dice, pues si me quieres matar por el quemar la ciudad, no, eso soy inocente. Pero si me matas por ser cristiano, amén, ¿no? Dice, tienes razón, lo soy y te perdono, ¿no? Qué padre. Y muere por su fe, contento. En los primeros siglos de la fe, esta era la manera de demostrar que uno era cristiano, muriendo. Al principio, en los primeros siglos. En estos tiempos, joven, la manera como un joven demuestra que es cristiano es viviendo. No es necesario que mueras, es necesario que vivas como un cristiano, que vivamos como un cristiano, adorando como un cristiano en todo tiempo. Entonces, la invitación es, hermanos, jóvenes, a vivir adorando. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de recibir este desafío, Señor, a adorar. Señor, que los jóvenes que están aquí en esta tarde, escuchando este mensaje, se sientan desafiados, Señor, por ti a dejar de ser esos jóvenes inmaduros que se dejan engañar, Señor, que no se comprometen contigo, Señor, a escuchar tu voz, a seguir tu voluntad en todo tiempo. Señor, que los jóvenes de aquí hoy puedan responder este desafío, a seguirte de una manera más intensa, una mejor manera, Señor, a escuchar tu voz y a no dejar, Señor, que nada ni nadie nos aparte de tu camino. También, Señor, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos adultos que han escuchado este desafío a adorarte, a vivir de esta manera, a demostrar que somos cristianos viviendo, adorándote en todo tiempo, en cada circunstancia, Señor, en cada relación. Y los pongo en tus manos, Señor, porque todos hemos sido desafiados hoy y queremos responderte, Señor, a este desafío, a obedecerte. Y nos ponemos en tus manos, Señor, como un pueblo que quiere adorar de verdad desde ahora en adelante. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos que están aquí, mi vida, Señor, también, y cuídanos y guárdanos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, te adoramos, Señor. Amén.